Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas a una nueva clase de embriología. El día de hoy vamos a ver la segmentación. Dicho proceso tiene lugar en la primera semana de desarrollo embrionario post-fecundación. En esta clase vamos a ver cuáles son los diferentes procesos por los que pasa la célula huevo para llegar a un blastocisto. Recuerden que esta primera parte de la materia la vamos a ver de manera cronológica. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede semana a semana. Por ejemplo, esta clase corresponde a la primera semana. La clase que van a ver con Juliana corresponde a la segunda semana de desarrollo y así sucesivamente. ¿Está bien? Por eso es importante que no se pierdan ninguna clase y que se mantengan leyendo. Bien, hoy conmigo vamos a ver la segmentación. La segmentación es un periodo que consiste en una serie de divisiones mitóticas que tienen ciertas características, ¿sí? Que más adelante las vamos a ir viendo y nombrando. Se da luego de la anfimixis, que es el fin de la fecundación que se dio en la porción ismicopular de la trompa uterina y transcurre en toda la trompa uterina hasta la llegada del embrión a la cavidad uterina. Respecto a las divisiones mitóticas que les mencioné, vamos a encontrar que estas son holoblástica, rotacional, asincrónica y que las divisiones tienen una interfase corta. A continuación vamos a describir cada una de estas características. Es holoblástica. Esto quiere decir que tanto el cigoto como las blastómeras van a tener una citocinesis completa. O sea que cuando se van a dividir estas células, lo que va a ocurrir es que justamente la célula se va a dividir de manera completa, toda la célula, no una parte de la misma. O sea que el surco de segmentación se va a extender en toda la célula y no en una parte. ¿Está bien? Bien, vamos con la imagen de arriba, con el esquemita de la izquierda, que vemos un cigoto de un ser humano, de un mamífero. ¿Sí? Bien, este cigoto se va a dividir y va a dar origen a dos blastómeras, como vemos en el esquema de al lado. Esta línea que divide a las dos blastómeras, que es digamos lo que representa la división, nos muestra que dicha división se dio de manera completa en toda la extensión del cigoto. Lo mismo podemos ver en el esquema del medio, es decir, que el que está a la derecha. Lo mismo ocurrió con las blastómeras hijas, que también se dividieron de manera completa. Y así en las sucesivas divisiones. Hasta que llegamos a un estadio de blastocisto, que ya vamos a ver de qué se trata. A ver, y ahora, ¿por qué hacemos esta aclaración? Primeramente porque los libros hablan de esta característica de que son holoblásticas, pero no todos lo desarrollan adecuadamente. Y en segundo lugar porque esta característica es propia de los mamíferos. Hay otras especies, como por ejemplo las aves, como vemos en el ejemplo de acá abajo, en la imagen de abajo, que la citocinesis de sus blastómeras no es de manera completa. ¿Sí? Vamos a la imagen de abajo. A la izquierda vemos un cigoto. Este cigoto se va a dividir. Pero como vemos en la imagen de la derecha, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, no se dividió de manera completa. El surco de segmentación no abarcó a la célula completamente, sino que una parte. Cuando se trata de este tipo de división, no se lo denomina como holoblástica, sino que se lo va a denominar como meroblástica. Esto no es importante que lo sepan, ¿sí? Es más que nada para que vean la diferencia entre uno y otro y por qué se hace esta aclaración de que las divisiones mitóticas en la segmentación de los seres humanos es holoblástica. Volviendo a la imagen de abajo, podemos ver que también sus blastómeras se van a dividir de manera parcial y así sucesivamente. Es rotacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las blastómeras tienen diferente orientación de clivaje. Esto quiere decir que la división de las blastómeras se van a dar en diferentes planos de segmentación que a su vez son
perpendiculares entre sí. Para que quede más claro, vamos a la imagen que les adjunté ahí, la imagen de la derecha donde dice B mamíferos. Bien. Las esferas van a representar a las blastómeras y estas láminas que se ven ahí, que son también perpendiculares entre sí, van a representar a los planos de segmentación. Bien, cuando el cigoto se formó, se va a dividir, va a empezar a dividirse en dos blastómeras. Esta división se va a dar en un plano de segmentación meridional. Es decir, el surco de segmentación, donde empieza a dividirse, aparece en un plano meridional. Acá en la imagen lo vemos graficado como plano 1 de segmentación, ¿sí? Bien, estas dos células hijas, las blastómeras, también van a dividirse. Una de ellas se va a dividir también en un plano de segmentación meridional, pero que a su vez es perpendicular al primer plano de segmentación, ¿sí? Acá en esta imagen lo vemos graficado como plano 2A de segmentación. La otra célula hija, es decir, la otra blastómera que nos quedaba, se va a dividir también, pero esta lo va a hacer en un plano de segmentación ecuatorial, que acá lo vemos graficado como plano 2B de segmentación, ¿sí? Y así nos quedan formados cuatro blastómeras, ¿sí? Un embrión de cuatro células. Esto es decir, se hace la diferencia o se aclara que es rotacional porque nosotros lo estamos comparando con otras especies, ¿sí? Y bueno, aparte los libros, hay algunos libros que lo mencionan, pero que no lo explican mucho. Si vamos a la imagen de la izquierda, donde dice equinodermos y anfibios, podemos ver que también tenemos un embrión en un estadio de 4 células, pero podemos observar que los planos de segmentación en este tipo de especies solamente se va a dar en uno solo, que va a ser el meridional, ¿sí? Que son perpendiculares entre sí, pero siempre en el meridional. En los mamíferos, en los humanos, cambia la orientación del clivaje, ¿sí? Es asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que las blastómeras que van a estar conformando el embrión, cuando se dividen, lo van a hacer en diferentes tiempos, no todas al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, ¿sí? Vayamos con un ejemplo. Tenemos un embrión en un estadio de 4 células. Cada una de estas blastómeras se va a dividir, pero no la van a hacer todas al mismo tiempo, sino que primero se va a dividir una, luego la otra, luego la tercera y por último la cuarta. ¿Se entiende? O sea, no vamos a tener a un embrión en un estadio de 4 células y luego un embrión en un estadio de 8 células de un segundo a otro, ¿sí? Sino que vamos a ir acercándonos a un embrión en un estadio de 8 células de a poco, es decir, a medida que se vaya a ir dando la división de las blastómeras. Este tipo de división mitótica, la sincrónica, va a dar lugar a que tengamos un embrión con un número impar de células. Por ejemplo, podemos llegar a tener un embrión en un estadio de 5 células. Bueno, acá les dejé un video en donde se puede ver cómo se va a ir dando este tipo de división, ¿sí? Primero se da la división de una blastómera, luego de la otra, luego la otra y así sucesivamente, ¿sí? Tiene una interfase corta. Vamos a ver qué quiere decir. Vayamos al grafiquito este que les adjunté en la diapositiva, en donde se puede ver el ciclo celular, que está conformado por la división celular, que puede ser mitosis o meiosis, en este caso va a ser mitosis, y una interfase, que va a estar compuesta por 3 fases a la vez, que va a ser G1, S y G2. En G1 y G2 se va a dar
preparación, digamos, del contenido citoplasmático de la célula para poder dividirse, y en ese se va a dar la síntesis de ADN, la duplicación del ADN. En este periodo las células van a tener una interfase corta, por lo que van a dividirse de manera rápida, ¿sí? La función, digamos, el objetivo de las células en este periodo es dividirse rápidamente para poder aumentar velozmente su número, el número de células, sin importar el tamaño o el volumen que éstas tengan. ¿Se entiende? Es por eso que en este caso se van a saltear G1 y G2 prácticamente, ¿sí? Bien, ya finalizamos con las características de las divisiones mitóticas. Ahora vamos a ver la imagen que se encuentra acá a la izquierda, esta grande, en donde se está graficando cómo es la maduración folicular dentro del ovario, cómo es el proceso de ovulación u ovocitación, que es la liberación del ovocito 2 por parte del ovario. Se ve cómo es el proceso de fecundación, de segmentación, y cómo se da el transporte del embrión en todo el trayecto de la trompa uterina hasta llegar a la cavidad del útero. Respecto al primer día de segmentación, se puede ver que, como dijimos antes, el cigoto se va a dividir en dos blastómeras, como vemos en la imagen de la derecha de arriba. Esta microfotografía es de un embrión en un estadio de 2 células. Se puede ver las 2 células, y esto que lo va a estar rodeando corresponde a la zona pelúcida. Estas 2 células después se van a dividir y vamos a tener un embrión en un estadio de 4 células, como vemos en la imagen de la derecha de abajo. Estudios demostraron que si nosotros agarramos una de estas células y las aislamos, se puede ver que estas tienen la capacidad de poder dar origen a un organismo completo. O sea, se dice que son totipotenciales. Ahora, a medida que se va a ir dando la división de estas blastómeras, es decir, en cada segmentación, las mismas van a perder potencialidad, van a perder esta potencia, esta capacidad de poder dar origen a un individuo completo. Pero a medida que se van a ir dividiendo, van a ganar significado evolutivo, es decir, van a ser cada vez más específicas y van a cumplir ciertas funciones. No van a dar origen a un individuo completo, pero sí tienen la capacidad de dar origen a cualquier célula del organismo. Bien, con respecto a la imagen, también se puede ver que la zona pelúcida está rodeando al embrión en todo su trayecto por la trompa uterina hasta la cavidad del útero, ¿sí? La zona pelúcida en la imagen está representada por esta línea celeste, ¿sí?, que se ve ahí, que llegado a la cavidad uterina se ve como líneas punteadas. Las líneas punteadas representan la degradación de la zona pelúcida, ¿sí? Llega un momento en la segmentación, al final de esta, en el que la zona pelúcida tiene que desaparecer para que el embrión se implante en el endometrio, ¿sí? Este proceso en el que desaparece la zona pelúcida para que pueda implantarse el embrión en el endometrio se denomina eclosión de blastocisto. Ahora más adelante vamos a ver de qué se trata. Continuando con la zona pelúcida, una de sus funciones principales va a ser impedir la disociación de las blastómeras en todo su trayecto. Sirve como barrera inmunitaria entre el embrión y la madre, ya que estos son antigenéticamente distintos, ¿sí? Y podríamos decir que evita la implantación prematura en la pared de la trompa uterina, ¿sí? Si no estaría la zona pelúcida, en la trompa uterina se produciría una implantación ectópica, ¿sí? Bien, y ahora vamos a describir un proceso por el que pasan las blastómeras. En dicho proceso, las blastómeras que antes no están muy bien adosadas entre sí, van a empezar a adherirse fuertemente.
¿sí? Pero primero vayamos con las imágenes que les adjunté. Vamos a ver la imagen de la izquierda de arriba. Vemos un embrión en un estadio de 2 células que está rodeado por su zona pelúcida. Estas 2 células que lo conforman se van a dividir. Vamos a tener un embrión en un estadio de 4 células. Las mismas también se van a dividir y vamos a llegar a un embrión en un estadio de 8 células, también rodeado por su zona pelúcida. Es acá, en este estadio de 8 células, que vamos a tener que se va a dar la compactación. La compactación se debe a que las blastómeras van a expresar en su superficie celular moléculas de adhesividad celular, ¿sí? Como por ejemplo las E-caderinas. Estas las van a expresar en su membrana plasmática y esto va a dar que las blastómeras empiecen a agruparse, a adherirse fuertemente. Y si nosotros vemos al embrión por fuera, podemos ver que adquiere una forma como más compacta, más que nada como de una masa. No podemos diferenciar una célula de la otra, ¿sí? Acá en las imágenes que le mostré se puede ver que antes del proceso de compactación las células se encuentran bien definidas. Uno puede diferenciar sus límites, ¿sí? Después de la compactación esto no sucede. En esta diapositiva se refleja en la foto de la izquierda más que nada lo que estuve diciendo últimamente. Se puede ver a un embrión que en dos estados, en un estado de no compactación y en un estado de compactación. En el estado de no compactación, que es la imagen de arriba, se puede ver que están estas células agrupadas entre sí, tienen sus límites bien definidos, y luego en la foto de abajo, que ya está compactado, se puede ver que no se pueden diferenciar bien estos límites celulares uno de los otros. Es más bien una masa compacta, ¿sí? Esto mismo también se ve reflejado en la imagen de la derecha. Si vemos arriba de todo, se puede ver que está bien definido, la célula tiene una forma más esférica, y luego de expresar estas moléculas de adhesividad celular, las CAM, la célula hasta incluso cambia de forma y uno puede también identificar las diferentes partes de la célula, es decir, la parte apical, la basal y los laterales. Bueno, volvemos con la diapositiva anterior, pero le agregué dos imágenes más que reflejan dos diferentes estadios del embrión. El primer estadio, luego del estadio de 8 células del embrión, es el estadio de 16 células. Cuando el embrión se encuentra conformado por 16 células, al embrión se lo denomina mórula, ¿sí? Acá en esta foto se lo ve reflejado y todavía está rodeado por su zona pelúcida. Y en la última foto se puede ver también un estadio de mórula en donde se ve también más reflejada la compactación. Es un estadio de compactación tardía. Bueno, después de haber hecho todo este recorrido, es decir, de pasar de un cigoto a un embrión conformado por 2 células, por 4, por 8, por 16, que se la denomina mórula, vamos a ir acercándonos de a poco a la formación del blastocisto, que es un estadio del embrión, el cual va a implantarse, ¿sí? O sea, cuando se va a dar la implantación de este embrión del blastocisto, finaliza lo que denominamos segmentación y comienza el proceso de implantación, que lo van a ver con Juliana. Bien, entonces, vayamos a la imagen de arriba de la izquierda, donde vemos una mórula conformada por todas sus células. Es en esta imagen que se pueden ver dos poblaciones celulares diferentes, la de color celeste y la de color verde. Fue la compactación la que permitió que se dé este tipo de organización o disposición celular. O sea que vamos a tener una población celular a la periferia del embrión y otra en el centro del mismo. Por eso esta diferencia de colores. O sea, las coloreé para que puedan diferenciar uno de otro.
Las que se encuentran en la periferia, las de color verde, son las que van a conformar el macizo celular externo o trofoblasto. Lo pueden encontrar de las dos maneras en los libros. Nosotros lo vamos a llamar a estos dos como sinónimos, ¿sí? Macizo celular externo es lo mismo que trofoblasto. Hay algunos libros que van a decir que primero tenemos el estadio de macizo celular externo y luego de trofoblasto. Pero nosotros va a ser lo mismo, ¿sí? Bien. Y las que se encuentran en el centro del embrión, las de color celeste, van a conformar el macizo celular interno o el embrioblasto. Las células del macizo celular externo son las que van a dar origen a los tejidos extraembrionarios placentarios. ¿Sí? O sea, van a dar origen a lo que es la futura placenta y corión. Ya vamos a ver más adelante qué es corión, ¿sí? Y las células del macizo celular interno son las que van a dar origen a los tejidos extraembrionarios no placentarios, por ejemplo, saco vitelino, y a los tejidos embrionarios, es decir, al cuerpo del embrión como tal. Bien, pasemos a la imagen del extremo inferior izquierdo, en donde podemos ver una mórula formada por su macizo celular externo y macizo celular interno, pero a esta se le va a agregar una cavidad, ¿sí? Que está señalada en color rojo. Esta cavidad se forma porque hay un cambio en la adhesividad celular de las células externas e internas. Y también ocurre un bombeo activo de iones de sodio hacia el interior del embrión, lo que va a llevar a que haya un arrastre de agua del exterior hacia el interior del mismo. Este proceso, es decir, la formación de una cavidad dentro del embrión, se lo denomina como cavitación. Esta cavidad que se formó se lo va a denominar como blastocele. Si miramos a la imagen del extremo superior derecho, podemos ver a este embrión formado por trofoblasto o macizo celular externo, embrioblasto o macizo celular interno y el blastocele. Como podemos ver, el blastocele es mucho, pero mucho más grande que el embrioblasto, ¿sí? Es en este estadio que al embrión lo vamos a denominar blastocisto. El trofoblasto va a delimitar a este blastocele y el embrioblasto va a ser desplazado hacia un polo. Este polo se lo denomina como polo embrionario y el blastocele se va a ubicar en el polo opuesto que se lo denomina aembrionario. ¿Está bien? Bien, y en la imagen del extremo inferior derecho podemos ver también a un blastocisto conformado por estos tejidos y la cavidad denominada blastocele. Es así entonces que se va a formar el blastocisto, a partir de un cambio en la adhesividad celular y el ingreso de agua hacia el interior del embrión, proceso que se denomina como cavitación. Se forma el blastocele y tenemos formado el blastocisto. Bien, entonces teníamos un blastocisto formado que al final de la segmentación va a sufrir un proceso denominado eclosión del blastocisto o hatching, también lo pueden encontrar. Dicho proceso consiste en la salida del blastocisto de la zona pelúcida. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije que el embrión iba a estar rodeado por la zona pelúcida durante todo su trayecto en la trompa uterina? Bueno, una vez que llegaba a la cavidad del útero, esta zona pelúcida se iba a perder para que se dé el proceso de implantación. El blastocisto no va a poder implantarse si está rodeado por la zona pelúcida, que justamente era una de las funciones de la zona pelúcida, evitar una implantación fuera de la cavidad uterina y que se dé un embarazo ectópico. ¿Recuerdan? Bueno. Entonces, una vez que el embrión se encuentra en la cavidad del útero, va a sufrir este proceso que se denomina eclosión del blastocisto. Lo que ocurre es lo siguiente: las células del trofoblasto van a empezar a sintetizar y a liberar enzimas
que van a degradar a una parte de la zona pelúcida, provocando en esta parte de la zona pelúcida un agujero por el que va a salir el blastocisto, como se ve en la imagen que les adjunté acá. Se puede ver cómo se está dando la salida de una parte del blastocisto, mientras que la otra todavía está dentro de la zona pelúcida. Pero tengan en cuenta que el blastocisto sale por completo, ¿sí? Para después implantarse. Y al final adjunté un video, espero que lo puedan ver, en donde se puede ver cómo se da el proceso de segmentación desde que tenemos una célula formada por dos pronúcleos masculino y femenino hasta que se da la eclosión del blastocisto. Es un video formado por un conjunto de microfotografías que muestran, bueno, todos estos procesos que estuve mencionando y explicando. Bueno, doy por finalizada la clase entonces, espero que les haya servido. Recuerden mantenerse leyendo estos temas de los libros recomendados por la cátedra. Y nada, asistir en lo posible a los Zoom, que ahí se van a despejar todas las dudas. También pueden depositar sus dudas en Classroom, que se las vamos a estar respondiendo, ¿sí? Muchas gracias.